Señor Ledesma, usted aquí en Estrasburgo pidió al Parlamento Europeo que amplíe las sanciones contra Venezuela. ¿Qué medidas podría ser concretamente y contra quiénes? Una vía pudiera ser, como lo comentaba esta mañana el diputado Albert Rivera, homologar las sanciones que ya han aplicado los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, que no son sanciones contra la nación. No es que se esté soslayando la soberanía nacional, son sanciones que apuntan directamente a personas, a individualidades. Estamos hablando de funcionarios o jerarcas relacionados con el régimen de Maduro para abajo, que están involucrados en hechos de narcotráfico, están relacionados con escandalosos hechos de corrupción. Entre paréntesis, se habla de un capital superior a los 600.000 millones de dólares que estarían depositados en paraísos fiscales a nombre de estas personalidades que estamos colocando en esa lista de eventuales sancionados. Estamos también refiriéndonos a personas que de una u otra forma están relacionados con el terrorismo. Estamos hablando de funcionarios que están relacionados con la violación de derechos humanos, que han cometido crímenes contra los derechos, contra las personas. La fiscal Luisa Ortega Díaz, para citar un solo ejemplo, hizo público recientemente un expediente donde se relata cómo se cometieron asesinatos en un sector de Venezuela. Se asesinaron a más de 150 personas. Para no hablar de los jóvenes que fueron asesinados este año en las calles de Caracas o de Barquisimeto o de Maracaibo o de Valencia. Señor alcalde, una pregunta sobre las elecciones que hubo en Venezuela, las elecciones municipales. Los partidos mayoritarios de la oposición no participaron en estas elecciones. ¿Esto fue un error o no? No, yo creo que fue un acto de mucha responsabilidad por parte de esas organizaciones políticas de la oposición, porque de participar estaríamos avalando otro fraude, porque lo que hubo el domingo fue un fraude. Ese evento es nulo, de toda nulidad. Primero porque fue convocado por una Asamblea Nacional espuria, una Asamblea Nacional Constituyente de origen ilegítimo. Recordemos que esa Asamblea Nacional que se dio el régimen fue fruto de un proceso espurio organizado por el Consejo Nacional Electoral, también fraudulento, el pasado 30 de julio de este año. Fue tan fraudulento que horas después los voceros de la empresa Smartmatic desde Londres confesaron que por lo menos 1 millón de votos habían sido trucados. Estamos hablando de la empresa Smartmatic que manejó para ese proceso todo el sistema electrónico que se activa cuando se convocan a los ciudadanos a las elecciones. Pero, señor Ledesma, van a haber elecciones limpias el próximo año, en 2018, elecciones presidenciales. Por eso es que venimos luchando todos nosotros. Recuerde que primero planteamos el año pasado la convocatoria de un referéndum revocatorio, tal cual como está establecido en nuestra Constitución Nacional. Lamentablemente, ese derecho de los ciudadanos fue birlado por el régimen en connivencia con algunos negociadores que no hicieron valer su palabra ni su responsabilidad para evitar que ese lamentable hecho sucediera. Como también el régimen se burló del Vaticano cuando prometió cumplir 4 puntos: libertad de los presos políticos, hoy hay más presos políticos en Venezuela, abrir un canal humanitario para mitigar los capítulos de hambruna, de muertes por falta de medicamentos en Venezuela, respetar el principio de la soberanía popular, vale decir, respetar la legitimidad de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones limpias. Ahora, para hablar de elecciones limpias y transparentes necesitamos un nuevo poder electoral. Necesitamos de la presencia de observadores calificados de todas partes del mundo. Eso no está ocurriendo en Venezuela. Señor Ledesma, en Grecia hay varios políticos que admiran o apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. También el mismo primer ministro griego Alexis Tsipras, el líder de la izquierda, ha dicho en el pasado que Venezuela es un ejemplo para Europa y para todo el mundo, un ejemplo de justicia y de democracia. ¿Qué opina sobre esta postura de Grecia? Bueno, que es muy lamentable que se piense de esa manera, porque la realidad nos presenta un país donde sus gobernantes están relacionados con el narcotráfico. Vaya y busque usted los expedientes que se están organizando en
varias instituciones del mundo donde se demuestra que ministros, altos jerarcas, tanto del gobierno como del partido de gobierno, están metidos en el tema del narcotráfico y debe de ser muy, muy penoso para alguien tener que alabar un régimen de este pelaje. Vaya y busque usted los datos de la oficina de Viena, que se encarga de monitorear el problema del narcotráfico en Europa, y en esa oficina se certifica que el 60% de la cocaína que ingresa a territorio europeo proviene de territorio venezolano. Vaya y pregunte por los factores del régimen de Maduro que están relacionados con el terrorismo. Vaya y entérese de los factores del gobierno de Maduro que están involucrados en escandalosos hechos de corrupción. Vaya y pregunte y vea cómo hay funcionarios del gobierno señalados en los expedientes de la OEA, en los expedientes del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, por ser responsables directos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. En Grecia también el partido de izquierda Syriza, que gobierna actualmente, en un comunicado había declarado de que la oposición venezolana tiene la culpa por la violencia en el país, en Venezuela. No, los venezolanos somos víctimas de la violencia. Los venezolanos estamos sitiados militarmente por un régimen autoritario. Los venezolanos somos víctimas de agresiones y de persecuciones por parte de los grupos parapoliciales que están al servicio del régimen, así como habían las camisas pardas, habían los SS, habían estos grupos que trabajaban para Hitler o para Mussolini en los tiempos del fascismo. Así ocurre lamentablemente en Venezuela. Ahora, no puede ser un modelo exportable lo que ocurre en Venezuela cuando tenemos el país con la más alta inflación del mundo, cuando tenemos un país con una espantosa devaluación de la moneda, al extremo de que cuando Chávez llegó al poder, un dólar era equivalente a 496 bolívares y hoy en día un dólar es equivalente a 100 millones de bolívares. Eso es producto de la aplicación de políticas anacrónicas basados en esquemas y discursos populistas y demagógicos. Usted, señor Ledesma, ¿cómo cree que será la salida de Nicolás Maduro del poder? Nosotros hemos querido que la salida sea lo menos traumática para los venezolanos. Y por eso propusimos no ni golpes de Estado ni actos de violencia, propusimos el referéndum revocatorio. No puede haber acto más pacífico ni más cívico que un referéndum revocatorio como que estábamos nosotros reclamando el año pasado. ¿Usted cree que está llegando al fin los populismos en América Latina? Los populismos siempre son una amenaza porque hay quienes hacen política con la antipolítica y hay quienes se aprovechan de las crisis no para verlas como una oportunidad para transformar a los pueblos, sino como una oportunidad para meterse entre nubarrones y aprovecharse de las lamentaciones y de las quejas de la ciudadanía. Eso ocurrió en Venezuela, cuando Hugo Chávez ofreció ser el redentor del pueblo de Venezuela y lamentablemente lo que hizo fue sumir a Venezuela en más pobreza, en más injusticia, en más desequilibrios desde todo punto de vista. ¿Usted qué quiere responder a las personas que dicen que la oposición venezolana recibe financiación de Estados Unidos o de otros países? Nosotros trabajamos con las uñas, trabajamos con la sangre y con el corazón del pueblo. Nosotros lo que estamos pidiendo es una ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, que necesita de alimentos, que necesita de medicinas, que necesita de apoyo oportuno para no seguir padeciendo lo que hasta la hora hemos venido sufriendo. Y una última pregunta sobre los presos políticos. ¿Cuántos presos políticos hay en este momento en Venezuela? Más de 350 presos políticos. Esa es la verdad. Llegamos a tener a mitad de año cerca de 606 presos políticos. Eso es insólito. En Venezuela no solamente hay presos políticos, sino hay torturas, hay vejaciones, hay discriminación social, discriminación política, hay una suerte de apartheid político. En Venezuela el régimen ha inaugurado una cosa que llaman tarjeta de la patria. Si usted no tiene esa tarjeta o ese carnet de la patria, usted no recibe la bolsa de comida que reparten. Usted quiere regresar, quiere volver a Venezuela, ¿no? Quiero volver para ser también parte de ese proceso de reconstrucción de un país absolutamente viable como es Venezuela. Venezuela tiene un gran potencial, Venezuela va a levantarse de la ruina, Venezuela va a volar muy alto para mostrarse ante el mundo como lo que tiene que ser Venezuela, un país próspero, un país donde todos vivamos en una atmósfera de convivencia y de confraternidad. Muchas gracias, señor Ledesma. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, muy bien.